Cousteau era un personaje, decíamos, que cuando te lo presentaban, él fue primer presidente de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, yo fui vicepresidente de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas en los años 90, hasta el 2000 algo, hasta el 2006, si mal no recuerdo. Y yo lo conocí ya mayor, y era un hombre al que había que acercarse con cierta reverencia, y era de los que casi te ofrecían el anillo para que le besases la mano. Era una persona que mantenía las distancias. Tenía sus motivos, porque era una persona con una calidad humana importante, militar de origen, lo cual no quiere decir nada en contra de tan digna profesión, pero sí que mantenía la disciplina. Jacques Cousteau era un hombre que tenía gente alrededor que trabajaba, pero yo creo que nunca podríamos decir que tenía un equipo de colaboradores en el sentido que hoy consideramos que es un equipo científico, porque también eran otros tiempos. Bueno, Cousteau nace en Francia, en la zona de la Gironde. Bueno, aquí tenemos, para no perdernos el hilo, aquí lo tenemos con Émile Gagnan. Émile Gagnan, esto es en la zona de Marsella, donde tenían la base de trabajo. Esta es una fotografía, naturalmente, después, pero con Émile Gagnan en una foto de estudio, naturalmente, en ambiente marino y con un regulador, un vitráquea, que fue el gran invento que consiguió algo tan importante como que todo el mundo a partir de entonces que quisiera pudiera bucear con seguridad. En la actualidad hay personas que con 80 años hacen sus pinitos y sus primeros cursos de buceo si el otorrino les deja y si el cardiólogo les deja. Porque para hacer buceo recreativo no es necesario tener unas cualidades extraordinarias, sino tener algo fundamental, que es la cabeza bien amueblada para no hacer tonterías, porque es una actividad en la que rara vez se permite la segunda oportunidad. Los errores se pagan. Los errores se pagan y eso es así. Y no quiere decir que la gente fatalmente tenga que desaparecer, pero sí que las lesiones de buceo son lesiones que no son agradables. Bueno, con Émile Gagnan, que era un compañón, era un colega de la época en que era ingeniero. Émile Gagnan era ingeniero y él era militar, que habían hecho la guerra en la Segunda Guerra Mundial. Fue un personaje que le acompañó en los primeros decenios de su vida, porque con él es con el que crean un artilugio nuevo, repito, el aqualung, que es como se le llamó y como lo patentaron, que permitía algo muy sencillo, y es romper esa fina línea. Cuando a veces nos metemos en una piscina, yo siempre digo, yo soy buceador, sigo buceando. Y con algún infarto a mi espalda, pero se puede seguir haciendo. Cada vez el cardiólogo te va limitando profundidad. Mira, ahora no conviene que bajes tanto, ahora conviene que cuando te metas en el agua el equipo de buceo, algún ayudante te lo ponga en el agua y no te tires tú directamente de la embarcación. Pero bueno, esas cosas se pueden hacer y además, en fin, con la edad pues no viene mal que te echen una mano para esas historias. Uno se mete en el agua y cuando estás en el agua, en la superficie del agua, hay un momento en que tú te pones las gafas y puedes mirar con el agua a mitad de cristalino y del iris y ver superficie y debajo. Miras hacia arriba y es el mundo de superficie, miras hacia abajo y es un mundo totalmente distinto.
es como ir en el AVE y estar en un vagón normal o en el vagón silencioso. El mundo del silencio, que es una de las frases que se acuñó para Cousteau y que le dio una gran repercusión. Bueno, ese artilugio permitió algo muy importante, y es que algo que era minoritario y profesional, como el trabajo de los buzos, de los pies de plomo, como se les llamaba al buzo clásico, pudieran convertirse en un trabajo que pudieran hacer no solamente aquellos profesionales que tenían muchos problemas, muchos accidentes, porque no se conocía nada entonces de la fisiología del buceo, el organismo no se sabía cómo respondía, y había muchos que morían tempranamente, otros no se sabe muy bien por qué, porque la medicina tardó a entender bien esos problemas, pero la invención del aqualung, de eso que tienen entre las manos, que es un aparatito que va colocado a las botellas de aire comprimido, nunca digan bombonas, no toleren que nadie a su alrededor diga bombonas, porque siempre las asociamos a las de butano. Se ponen las bombonas, y además se ponen las bombonas de oxígeno, qué disparate. Ponerse una inhalación de oxígeno, pues pueden ustedes quedárseles una cara beatífica y empezar a ver cosas fascinantes, como si estuvieran drogados directamente. Nosotros respiramos, debajo del agua respiramos aire comprimido, es decir, respiramos lo que respiramos aquí, nitrógeno, un poco de oxígeno y un poco de otras cosas, pero básicamente nitrógeno, que es la base. Bueno, lo que permitió el aqualung fue que encerrar a alta presión en unas botellas de acero, unos cilindros de acero, aire comprimido, ese aire pudiera ser dispensado con comodidad a la boca del individuo y por lo tanto pasar al organismo, a los pulmones, etcétera, etcétera, sin que aquello tuviera un riesgo. Porque nosotros tenemos a la espalda un equipo de buceo, que es lo que tenía Cousteau, unos equipos de buceo muy, muy rudimentarios, en los que entonces cargaban el aire a 100 atmósferas, hoy los cargamos a 250. 200 para los centros de buceo para evitar riesgos de accidentes y, naturalmente, uno no puede insuflar al organismo a esa presión, reventarían los pulmones, pero hacía falta algo que bajase de la alta presión a la baja presión, y ese fue precisamente el regulador, el aqualung, porque hasta entonces el buzo clásico, el de los trajes aquellos de escafandra, lo que llevaba es directamente una manguera a superficie y le daban a una bomba con una rueda, 2 individuos, luego ya mecánico, y lo que te daban es aire, el aire de superficie. Pero el que pudieras llevar tu propio aire y administrártelo tú, aquello permitió una libertad fantástica, aquello convirtió un desfile militar en un ballet, porque la gente empezaba a evolucionar y la gente empezaba a poder conocer. Aquello se difundió a una velocidad extraordinaria y aquello permitió que hoy haya millones de buceadores en el mundo y que cada vez más tengamos gentes de más edad que dicen, vamos a ver, ¿qué es lo que no he hecho yo todavía ahora que me han prejubilado, que me han jubilado, que ya tengo una edad, etcétera, etcétera? Hombre, pues parece que esto del paracaidismo que te lleva a alguien y tal, lo vamos a hacer. Pues se puede hacer, ¿por qué no? Esto del buceo, mucho más fácil. Bueno, eso lo permitió este individuo. Esto lo permitió este individuo con ese ingeniero providencial, Gagnan, que con un problema de ingeniería resolvió una ecuación física y aquello permitió que pudieran evolucionar y que pudiera convertirse en accesible ese mundo que dentro del globo terráqueo supone las 4/5
partes por visitar, porque las 4/5 partes del globo terráqueo son agua, océanos, y no contamos los ríos y los lagos, solamente océanos y mares, lo cual quiere decir que tenemos mucho por recorrer. Claro, bien es cierto que nuestra posibilidad de explorar para bucear es limitada. La vida en la orilla del mar la tenemos hasta 15 metros, 20 metros. Conforme vamos bajando, vamos perdiendo vida, vamos perdiendo colores y vamos entrando en riesgos. Pero tiene otras ventajas. Ese mundo, la posibilidad de descubrir ese mundo, es lo que aquella invención de un militar de la Segunda Guerra Mundial con otro militar que luego aparecerá por ahí, que es Tallez, y con Émile Gagnan resolvieron. Que alguien pase de inventar algo a aparecer luego en los sellos de correos, en fin, salvo que sea de esos países que no tienen ningún valor filatélico, como si hay algún filatélico en la sala, que seguro que hay, conocemos, no es fácil, pero claro, es que es un sello de la República Francesa. El que ahí te honren con un sello con tu aspecto característico, que tengas la Legión de Honor, que el presidente de los Estados Unidos te haya dado una alta distinción, que hayas sido miembro de la Academia Francesa. La Academia Francesa es una institución prestigiosísima. Piensen ustedes que en la Academia Francesa en estos momentos hay pocos españoles. Uno es de mi tierra y es un químico orgánico, uno de los 10 mejores del mundo en este momento. La Academia Francesa es un elemento prestigiosísimo y que una persona como Cousteau, que no tenía estudios universitarios, es lo que tenía la escuela militar y luego hizo otras cosas, pero no era ingeniero, no era químico, no era físico, no era médico, no era biólogo, entrase luego en la academia, tenía que tener algo más, porque naturalmente algo tiene el agua cuando la bendicen, como solemos decir. Bien, nació en el año 10, en Saint-André-de-Cubzac, buenos vinos, en la Gironde. En mis épocas de estudiante yo vendimié por ahí, les puedo asegurar que es un buen lugar. Murió en el 97 en París de un infarto masivo. Murió porque era fumador, porque era bebedor, porque tenía colesterol. Pues miren ustedes, no se sabe, pero lo que está claro es que por su aspecto físico ni un cardiólogo diría que tenía los elementos prototípicos para morir de infarto. Pero un infarto llega, punto. Y el hombre muere de un infarto masivo que a la larga ese abuso de la presión, del buceo, etcétera, pudo influir, no lo sabemos, porque Cousteau nunca tuvo accidentes de buceo y estuve al borde al filo de la navaja muchísimas veces, sobre todo al principio, cuando no se conocía muy bien la fisiología del buceo. Bueno, autodidacta. No es malo ser autodidacta, pero autodidacta en oceanografía, biología, escritor, cineasta, inventor y gran divulgador. Hace falta divulgar, hace falta hacer conocer las cosas. El gran científico está muy bien para hacer avanzar la ciencia, las ciencias básicas, que luego los que se dedican a ciencias aplicadas nos sacarán adelante las patentes, etcétera, etcétera. Pero hacer llegar eso al público, hoy día cuando se dice que hay que hacerlo llegar al público porque el público con sus impuestos paga, etcétera, todas estas cosas, es verdad. Es verdad. No podemos seguir encerrados en nuestros laboratorios
Y decir, es que este señor ha dirigido 150 excavaciones arqueológicas. Bueno, pues si no las cuento y si no las empiezo a contar primero por los pueblos donde yo he trabajado, bueno, hay un lugar en el que difícilmente lo puedo contar, porque en la Antártida los pingüinos te atienden muy fielmente, pero no te responden. Pero a mí me gusta, cuando yo hago trabajos arqueológicos, y lo he hecho toda mi vida, pues que algún artículo con los hallazgos que encontrabas, pues se publicase en el programa de fiestas del lugar donde tú estabas trabajando. Porque el patrimonio, en ese caso, quienes primero lo tienen que conocer son los que lo tienen al lado de su casa. Porque esa gente que no vive en la capital del país también tienen derecho a conocer y también tienen que exigir el respeto para que se les enseñe y se colabore a su educación, porque tienen muchas menos posibilidades que nosotros que vivimos en grandes ciudades. Un gran divulgador, quedémonos con eso y con las demás cosas. En el 43, ese gran invento, y más tarde un equipo que hoy día no es peligroso, que son los equipos de circuito cerrado, pero entonces eran peligrosos. El equipo de circuito cerrado era volver a respirar el mismo aire que habías respirado una vez y que no salieran burbujas afuera, porque no olvidemos que estábamos hablando de los años 50, 40-50, y eran de aplicación militar, y naturalmente el ver unas burbujitas al lado de un barco, pues naturalmente alguien iba a mirar quién eran esos que se acercaban, porque podía suponer un peligro. De ahí surgen los equipos de buceo en circuito cerrado para evitar que deje estela de la presencia de un individuo por allí. Bueno, un gran defensor del medio ambiente marino. Sí, pero Cousteau fue un converso. Luego verán ustedes unas fotos que dirán, Dios mío, pero claro, ¿quién de nosotros, de chaval, no le tiró una piedra a no sé qué, si eras de pueblo? Y luego, naturalmente, hoy, Dios mío, esto, qué cosas, y firmas todo lo que hay que firmar por la protección de tal, de cual, de no sé qué. El que de crío no estuviera en un pueblo y no fuera con una bicicleta por encima de una tapia, es que no habías demostrado que eras tan bueno como los del pueblo. Te caías a una acequia, por supuesto, pero bueno, para eso estaba la farmacia, te ponían unas grapas y tintura de yodo. Hoy los niños ya no van con tintura de yodo en las rodillas, ya no se caen. Dios mío, qué generaciones estamos criando tan asépticos. Es un poco complicado. Es bueno que de vez en cuando se hagan un descorchón en las rodillas, en los codos y lloren. Bueno, aquella era una generación en la que pasaban esas cosas. El medio ambiente marino, él se da cuenta perfectamente que está causando daño. Está causando daño para recuperar imágenes, dando de comer a pececitos, que hoy estaría absolutamente prohibido, para poderlos atraer a los focos de la cámara para poder tener unas buenas imágenes. Pero es que eso hasta hace 15 o 20 años se ha estado haciendo. E incluso premios de fotografía internacionales subacuática, hubo gente que llegaron a llevarse especies que colocaban, las soltaban, hacían la foto y claro, aquello se prohibió porque era introducción de especies alóctonas en un medio y aquello podía contaminar. Bueno, él se da cuenta de eso. ¿Cómo se da cuenta muy tempranamente de que aquello de andar sacando ánforas como unos posesos no está bien? Y dejan de hacerlo. Bueno, fue distinguido por todo el mundo. En la conferencia de Río para la protección del medio ambiente marino, los primeros movimientos para plantear qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos, los primeros movimientos antivertidos nucleares que en un momento determinado, él fue director del Museo Oceanográfico de Mónaco, luego hablaremos un poquito de ese centro,
y cuando él fue director del Museo Oceanográfico de Mónaco, hay los vertidos de barriles con residuos nucleares que se lanzaban, venga, en medio del Atlántico, por cualquier lado, en el momento que haya 1000 metros de profundidad y se quedan. Bueno, tenemos toda la porquería del mundo cerca de nosotros. Y eso no resiste ad eternum, aquello se libera. Él encabeza movimientos para protestar contra aquello y le llaman la atención. Diga usted, no se meta tanto con nosotros porque nosotros estamos trabajando por el planeta, industriales, políticos, y él les dice, no, háganos ustedes un poco de caso a nosotros, que vemos cómo se está deteriorando lo que hay por ahí abajo y cambien de actitud. Bueno, es un converso, digo. Creó la Sociedad Cousteau. Luego, la Sociedad Cousteau en muy poco tiempo llegó a tener 300.000 miembros, fue una ONG. Después aquello se convierte en algo diferente. Algo diferente significa que se convierte en una fundación, muere su primera mujer, se casa con la segunda, muere su hijo mayor, y ahí empezaron los problemas. ¿Por qué surgen los problemas? Por intereses económicos. Y ahí es cuando verdaderamente empieza la última etapa Cousteau, que fue delicada. En el año 79, yo lo recuerdo perfectamente, el hijo Philippe, con un hidroavión, con un Catalina que tenían para exploración, muere en el estuario del Tajo, en Portugal. Va a amerizar, calcula mal, capotó, dio la voltereta y se ahogó. Aquello le marcó terriblemente. Cousteau no llegó a ser, ya iba avanzando en edad, pero ya no volvía a ser lo mismo. Y a partir del 92 comenzaron los problemas legales tras su segundo matrimonio, cosas de familia en las que no vamos a entrar, pero que todavía prosiguen. Este es el personaje un poco hermético, siempre delgadísimo. Allá lo tenemos, allá arriba, en el centro, con aquel equipo de buceo de la segunda generación, porque en la primera generación el regulador iba abajo, en el trasero, luego se cambió la moda y se subió arriba. Abajo ya lo tenemos con equipos un poco más modernos. Bueno, son ese equipo que tiene ahí con sus tiras amarillas, es un Nemrod o Spirotechnic de los años 70. Yo tuve un traje, todavía lo guardo, de esa época, y su regulador, el Bitráquea, que él se mantuvo siempre fiel a ese viejo regulador que iba atrás y que venían 2 tráqueas a la boca, y en la boca respirabas, porque la cámara de alta y la de baja estaba detrás, mientras que hoy tenemos la cámara de alta en la salida de la botella y la cámara de baja la llevamos en la boca. Él siempre estuvo naturalmente con su equipo. Y abajo, tienen ustedes alguna imagen de sus conferencias. Fíjense ustedes aquellos individuos tan aguerridos y tan insensatos que eran años 40, años 50, los buzos semiclásicos con narguilé. Aquellos ya llevaban el regulador Gagnan-Cousteau, el Bitráquea, pero estaban alimentados con un narguilé, con un tubo desde superficie. A la derecha, los 3 amigos, que les llamaban los Mousquetaires, los mosqueteros del mar, en las costas de Marsella, y naturalmente hoy no nos dejarían salir al agua con esas pintas, no por la imagen, pero ni chaleco hidrostático, ni neopreno, ni nada parecido. Pero estos tipos, en el año 49, en la bahía de Cartagena, buzos españoles, se había inventado aquel regulador en el 44, en el 49, llegaron a 90 metros de profundidad y se batió el récord de profundidad en España.
un médico no les hubiera dejado, pero claro, es que había que llegar para saber qué es lo que pasaba y había que llegar a esas circunstancias. Ahí lo tienen abajo también otra vez con Gagnan, en los tiempos de idilio. Luego terminaron también un poco en divorcio por cuestiones industriales. Luego ya en fin, surgen las empresas de fabricación de material y aquello se complicó. Ahí tienen los primeros equipos, aquellos tribotellas. Yo todavía he conocido y he utilizado tribotellas en el ejército, en la Armada Española, en Cartagena y en el ejército, en Pontoneros, en Zaragoza. Esos tribotellas eran botellas de 10 litros o de 8 litros, unidos y con el regulador y el vitráquea. Yo guardo un vitráquea porque aquí es fantástico, pero tienes que llevar otro, naturalmente, de reserva, etcétera, etcétera, porque si no, no te dejan meterte al agua. Descubrieron o desarrollaron las primeras cámaras estancas, la Calypso. Aquello creó una industria de cámaras para poder fotografiar debajo del agua. Empezaron con la Calypso, que era el nombre de su barquito, y inmediatamente, claro, los japoneses empezaron, Nikon empezó con sus cámaras fantásticas, y hoy día no hay mercado para las cámaras estancas. Metemos las cámaras normales en cajas estancas, con lo cual la misma cámara de superficie la puedes utilizar bajo el agua y es mejor y funciona bien. Pero aquellas cámaras eran caras, pero tenían poco mercado, y hoy, en el mundo de la globalización, aquello hay que tenerlo en cuenta. Los primeros equipos de iluminación, ahí a la derecha, unas cosas rarísimas y complicadísimas, con una especie de antorchas, unas mezclas químicas. Hoy ya, por cuestión de seguridad y por cuestión de contaminación, no te lo dejan utilizar, claro, pero era como lanzar un destello de aquellas fotos de la preguerra que venía la iluminación y que dejaba a todo el mundo con ojos espantados, en aquellas fotos de los abuelos, pero bajo el agua, haciendo que aquello funcionase bajo el agua. Poco a poco, Cousteau se crea y se convierte en una figura pública porque él lo que tenía, lo que le gustaba era bucear, lo que le gustaba era viajar, lo que le gustaba era descubrir. Y en paralelo a el desarrollo del buceo se crea la Federación Francesa de Actividades y Exploraciones Submarinas, se crea la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, se crea el Instituto se había creado tiempo atrás el Instituto Oceanográfico de Mónaco. Curiosamente, el Instituto Oceanográfico de Mónaco y el museo, si van ustedes a Mónaco, no pierdan la ocasión, alguno ya habrá ido, de ir a ver el palacio donde está el museo y el Instituto de Oceanografía. Pero luego váyanse ustedes al cementerio de la Turbie, que está encima. En fin, no quiero hacer ninguna asociación de primero museo y luego al cementerio, pero les voy a explicar por qué. En la Turbie, que está encima, y que hay un cementerio precioso, con personajes, poetas, gentes diversos, gentes que ves el apellido y dices, ay, Dios mío, pero este hombre me suena, esta persona me suena, hay grandes vinos, grandes tal, nobles, etcétera, etcétera, hay unas vistas magníficas. Ay, Dios mío, las urbanizadoras hoy no les habrían dejado que los pobres difuntos disfrutasen de esas vistas. Está en un sitio privilegiado, pero es que está al lado del monumento de Augusto de la conquista de los Alpes. Y se ve desde el mar, y abajo tienes Monte Carlo. Bueno, el monumento de la Turbie, con una gran inscripción de Octavio César Augusto cuando vence a un montón de tribus, galas, etcétera, etcétera, en un momento determinado, aquello en la Edad Media se empieza a desmontar, se convierte en un castillo para proteger el pueblo de Álava. En fin, van pasando los siglos y final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, cuando se crea el Instituto Oceanográfico de Mónaco, ya en el siglo XX, hay que traer piedra de alguna parte.
Y qué mejor piedra que la de un viejo castillo que está ahí arriba. Pero claro, aquel castillo estaba hecho englobando un monumento romano de Augusto, que no estamos hablando de cualquier cosa. Y gran parte de la piedra del zócalo de fundación del Instituto Oceanográfico de Mónaco tiene 2000 años de antigüedad y no solamente un siglo. Que yo lo vi y vi aquellas piedras. Lleva siempre los arqueólogos un metro, una cinta métrica por el bolsillo, un flexómetro, empiezas a medir y dices, Dios mío, estos son medidas múltiplos del pie romano. Y me fui luego a los archivos de cuando a ver el proyecto, de cuando se construye el Instituto Oceanográfico de Mónaco, y vi de dónde se había traído la piedra. Y se había traído la piedra del castillo, y el castillo era el monumento romano, con lo cual la ciencia había destruido ciencia para seguir progresando. En fin, seguimos viviendo sobre nuestras propias cenizas como cualquier ave fénix nueva. El barquito, el Calipso, que luego lo verán muy maltrecho, el Calipso era una patrullera americana de la Segunda Guerra Mundial. Las patrulleras americanas de la Segunda Guerra Mundial han tenido un buen final, porque hubo otra con la que yo he buceado en Turquía, con el padre, el que consideramos el padre de la arqueología subacuática mundial, el profesor George Bass de la Universidad de Texas, que trabajó con el Smithsonian. Y él también utilizó una patrullera, aquella no de la Segunda Guerra Mundial, sino de la guerra de Indochina, Vietnam para los estadounidenses, y luego lo compró y aquello lo transformó. Era una especie de cosa como esta. La Calipso yo la he conocido ya fuera de uso y daba mucha pena. Pero en la Calipso la tradición de los colegas, de los mayores de la generación, los más viejos de mi generación y un poco la anterior, franceses, decían que se comía muy bien. Porque igual que en otro barco de investigación francés, el Arqueonauta, el Arqueonaut, ahora está el Arqueonaut 2, que era el de los arqueólogos, porque ellos tenían la tradición de, por Dios, un girondino, pues un buen vino y un buen cocinero para comer bien. Una buena mesa convencía a quien tuviera que aportar medios financieros para proseguir aquellas investigaciones. Bueno, ahí tienen ustedes a Cousteau con ballenas, eso fue ya a épocas muy avanzadas, y no con la Calipso. Ahí tienes la Calipso, ahí tienen abajo con el libro El mundo del silencio, el segundo libro que tuvo un Oscar, igual que el primero. Y ahí lo tienen ahí a la derecha, pues con una pequeña foca dándole besitos, como si fuera un gato. Las focas son muy cariñosas, pero tienen un mal aliento horroroso, igual que las ballenas. Las ves tan mágicas, aquí te acercan y tal, pero te acercas y cuando tienes muchos días trabajando en una lobería, con focas, al final ya se te acercan perfectamente, pero como ya hueles igual que ellos, pues no hay problema. Pero al principio les puedo asegurar que hay, en fin. Ahí tienen la Calipso, el esplendor y decadencia, y arriba a la izquierda en sus mejores épocas. Era un barquito pequeño, pero era un barquito que tenía todo, estaba bien adaptado. Y abajo tienen la Calipso, esta es la foto que yo le hice hace unos años, abandonado. Pero claro, dice, bueno, ¿y por qué no lo han recuperado? Es un mito. Bueno, en primer lugar, no se puede recuperar todos los vejestorios que tenemos por ahí, ni de barcos ni de nada. Y lo dice un arqueólogo, que estamos acostumbrados a querer conservar todo. Pero es que la propia Fundación Cousteau no movió un dedo. Movió un dedo para reclamar que los demás le financiasen la conservación, pero no para su propia conservación. Bueno, adaptaron el barco, digo, un barco muy pequeñito, pero tiene todo lo que hubiera que tener. Y esos fueron los años felices, fueron los primeros años, de los años 40, de los años 50 a los años 65, con los recorridos que hicieron, que fue Mediterráneo, fueron poco a poco
digamos que asomando la nariz un poco más allá. Empezaron por el Golfo de Marsella, la Provenza, los barcos romanos, luego a Italia no se acercaron mucho porque los italianos no los veían con muy buenos ojos, luego estuvieron en Túnez, claro, Túnez entonces era colonia francesa, luego fueron a Egipto, descubrieron lo que eran los sitios a donde yo no sé si podremos volver a bucear, a Hurghada, Sharm el Sheikh y todas estas cosas que yo estaba ahí hace 6, 7 años buceando y ahora ya es un poco más complicado después de las últimas historias. Y luego toda esa zona hasta Madagascar. También estamos hablando de la República Malgache, hoy independiente, pero también fue colonia francesa. Entonces se movieron siempre por aguas un poco bajo el amparo de la bandera francesa en los primeros años. Algunos lo recordarán, porque hay aquí muchas personas de mi generación y unos pocos meses más, algunos. De críos, yo recuerdo que a todas las tías, tíos, cómprame chocolatinas Nestlé, cómprame, te compro esta, no, cómprame las más pequeñas, pero en vez de una grande, cómprame 4 pequeñas, porque así yo tenía 4 cromos. Y claro, los cromos de esos álbumes, el de la derecha, las grandes maravillas del universo, fueron temas. Y ahí empezó en España a aparecer la divulgación de Cousteau, pero es que el de la derecha, el de la izquierda, perdón, los misterios de las profundidades submarinas, que es, esa foto está repetidísima, con las antorchas, aquella especie de cadena de buceadores, etc. Ese fue la versión española de una colección de cromos francesa con el álbum que naturalmente todos los críos teníamos y que naturalmente había que gastar mucho chocolate Nestlé, etc. Y ahí tienen ustedes la primera página de aquel álbum en el que, bueno, pues con naturalmente el autógrafo de Yves-Jacques Cousteau, hablando pues de los que era, tal. Cuando se empieza a promocionar, vayan ustedes de vacaciones y vayan ustedes a bucear. Piensen que en aquellas épocas también se empiezan a crear el Club Mediterráneo en Francia, que la gente iba de Club Mediterráneo en Club Mediterráneo, hoy día están de capa caída, pero eran unos centros de vacaciones importantísimos y se hacía buceo, se hacían otros deportes, pero buceo se hacía mucho. Había uno en Gerona, en Rosas, en Culip, donde luego se han descubierto 6 barcos romanos y se excavaba alguno importantísimo. Bueno, eso era lo que entonces decía, ese traspasar la barrera entre la superficie del agua, que ya no es infranqueable, las lentes submarinas, las aletas de caucho, bueno, y las aletas directamente. Las aletas es lo que da el nombre a los primeros buceadores, que se les llamaban los hombres rana. Hombre rana. Y aquello duró mucho tiempo, la denominación de hombre rana. Oye, aquello parece un arcaísmo de filólogos, ¿no? Lo de hombre rana. Es el buceador. Pero las aletas, quien hace unas aletas ridículas, muy cortitas, que prácticamente eran unas membranas interdigitales en los pies. Hoy día hay aletas, las de competición, que son larguísimas, incluso la monoaleta y competiciones, etcétera, etcétera. Quien desarrolla las aletas fue otro gran buzo, un italiano, Luigi Ferraro. Luigi Ferraro fue un hombre que murió, lo tengo anotado, murió en el 2006, yo lo conocí en Roma, había nacido en el 14. Luigi Ferraro fue un individuo de aquellos famosos hombres con los torpedos humanos de la Segunda Guerra Mundial. Luigi Ferraro era un genovés que tan apenas sabía bucear, pero como tenía que ir montado en un torpedo, lo que tenía es que llegar hasta el lugar, no tener miedo, colocarle la carga al buque inglés o aliado en cualquier caso y salir corriendo si podía. Luigi Ferraro era un hombre grande, yo lo conocí ya de muy mayor,
y este hombre tenía el triste de récord del ser humano que más toneladas de barco ha hundido una sola persona, 20 y tantas mil toneladas, individualmente. Pero Luigi Ferraro era un tipo curioso. Luigi Ferraro, después, en la vida civil, cuando termina la guerra mundial, etcétera, etcétera, era del grupo, todos se conocían, eran todos compadres, cada uno en su lugar. Y Luigi Ferraro fue el que se dedicó con la industria del buceo a diseñar aletas. Bueno, Luigi Ferraro vivió del diseño de aletas y probando aletas alguien que de joven prácticamente no sabía nadar. Bueno, ahí a la derecha tienen ustedes el segundo libro de Cousteau. Cuando se dice que Cousteau escribió muchos libros, él no le gustaba escribir demasiado, él era un divulgador, él le gustaba hablar, era un hombre, era un encantador de serpientes, le encantaba estar con la gente y comunicar, era un comunicador extraordinario, manteniendo las distancias, Monsieur Cousteau. Pero él siempre escribía con alguien, él tenía las ideas y el otro escribía. Ese fue su segundo libro, que también se convirtió en una película que tuvo un Oscar. El primero, El mundo del silencio, fue el primero. Ese tuvo un Oscar y una Palma de Oro en Cannes, lo cual no está nada mal. Y el segundo, El mundo sin luz, las grandes profundidades, cuando se empezó a bajar a 40, 50, 60 metros de profundidad, fue otra cosa. Bueno, estas eran las colecciones que se divulgaron. Esto hizo muchísimo por la divulgación de lo que había debajo, pero si nosotros leyésemos el texto, pues a lo mejor nos daría mucha risa, o a lo mejor nos escandalizaríamos, porque hoy vivimos en un mundo, pues, la protección, la reserva, la cautela, etcétera, aquello, pues tienen ustedes por ahí la gente, pues, venga, con los tiburones, con un tiburón azul, como el tiburón azul fuera el gato que tienes en casa, pues no. El pulpo, la luz, la tal, la cual, la no sé qué. Estas fotos le hicieron un daño a Cousteau tremendo. Y esto fue lo que ocasionó estos también proceden de esa época, lo que produjo el gran divorcio entre Cousteau y los arqueólogos. Pero él se dio perfecta cuenta y se apartó de ese mundo, porque estas fotos proceden de pecios del entorno de Marsella y luego veremos una de Túnez, Gran Conglué, la Madrague de Gien, Dramón, pecios de los que se extrajeron miles de ánforas, que terminaron almacenadas en naves industriales y que al cabo de los años, cuando las fueron a buscar, estaban hechas añicos, porque no se conocía todavía el tratamiento que había que darles para desalarlas, etcétera, etcétera. Se habían secado sin ninguna precaución y aquello se perdió. Y los arqueólogos empezaron a existir ya arqueólogos que pusieron el grito en el cielo, y eso motivó el que Cousteau dijera: los animalicos, los pececitos, los corales son más inofensivos, lo controlo mejor, hago menos daño, y dejó los pecios. Afortunadamente, hoy, con la Convención UNESCO del 2001 para la protección del patrimonio cultural sumergido, Cousteau habría sido procesado directamente, el pobre. Eran otros tiempos, eran otras situaciones, pero era impensable. Pero claro, hoy seríamos incapaces de hacer una cosa así. Pero es que en aquellos momentos algunas de estas fotografías, que eran de ánforas de vino itálico, todo el comercio del Golfo de León hasta la península ibérica, etcétera, eran barcos que todavía estaban a 15, 20 metros de profundidad. Hoy no encontramos ningún pecio, salvo rarísimas excepciones, a menos de 50, 60 que esté sin tocar. Todos los demás están expoliados, salvo que haya habido
un gran temporal que te levante una playa y te deje al descubierto algo, como ocurrió, por ejemplo, en Mazarrón con los barcos fenicios, o como ha ocurrido en el Bou Ferrer en la costa de Alicante, que es un pecio que se está estudiando magníficamente, pero entonces, además, se desmontaba aquello, se sacaban las ánforas, se encontraban con la madera, Dios mío, y la madera, y no se sabía qué hacer con la madera, no se conocía nada de construcción naval antigua. Hoy día, naturalmente, eso sería impensable, pero se dieron cuenta a tiempo, después de varios miles de ánforas y unos cuantos pecios despanzurrados. Estos eran los buceadores, con gran deportividad, bajaban, subían. Ya ven ustedes que la fotografía de arriba a la derecha es la que ha sido repetida hasta la saciedad en carteles de cine, en reportajes, en todo tipo de cosas. Las iluminaciones que variaron. Hoy día las iluminaciones, pues naturalmente ya con las cámaras digitales, ha cambiado totalmente. Yo todavía estaba usando flashes debajo del agua y lo sigues utilizando iluminación cuando bajas por debajo de los 30 metros, que empiezas a perder los tonos cálidos. Bajamos debajo del agua y lo primero que empiezas a perder es los colores cálidos. El rojo lo pierdes, el amarillo lo pierdes, y al final, conforme vas bajando, te vas quedando con el azul y el verde y el gran azul, y la oscuridad. Pero a 50 metros tú ves unas magníficas fotografías, todo azul. Dices, qué bonito, todo azul, bien. Pero claro, lo iluminas y entonces encuentras que aquello es un mundo con todo el colorido de la naturaleza, pero debajo del agua. Desarrollaron cuestiones industriales importantes, como los primeros scooters submarinos, aquella especie de torpedos, los sistemas de iluminación, divulgaron cantidad de especies que no se conocían. Los biólogos luego, naturalmente, empezaron ya a bajar biólogos marinos, geólogos marinos, y hoy día a nuestros buceadores les decimos que en vez de andar recorriendo, los buceadores, sobre todo la gente joven, cuando bajan, la arqueología a muchos les gusta por aquello del hallazgo, pero la arqueología es la disciplina de tener a la gente sujeta a un espacio pequeño mucho tiempo, día tras día, mientras que en la biología tú puedes moverte mucho más y a la gente eso le gusta recorrer. En estas épocas se descubrieron cantidad de especies, se descubrieron cantidad de cosas, se divulgó, se enseñó, había cosas que naturalmente no se conocían. Se empezó a filmar ya con vistas al espectáculo, estaríamos ya hablando del final de los 60, con aquellas jaulas para echar comida, para traer tiburones y hacer fotografías. De vez en cuando se falseaba información. Aquí un submarino alemán de la guerra a 40 metros de profundidad. Hoy cualquier buceador que haya buceado 3 veces dice, mire usted, que es que eso está a 10 o 12 metros de profundidad en aguas transparentes, porque tenemos la superficie ahí pegada, o los restos de pecios que tenemos por ahí. Bueno, él había querido ser piloto también. Él quiso ser aviador naval, pero tuvo un accidente de moto, como Lawrence de Arabia en su última época. Se rompió una pierna, aquello le imposibilitó. Su hijo siguió la tradición y con aquel Catalina, que aquello es en las costas francesas, es cuando murió Philippe en el Tajo, y aquello le cambió. Ha sido una fuente de inspiración tremenda para gente de todo tipo. Abajo tenemos uno de los primeros libros, La llamada en las profundidades, de un buceador, Eduardo Ametlla, un catalán, famoso ya, muy mayor. Pero claro, es que aquí, en España, junto con Italia y junto con Francia, se desarrolló el buceo rapidísimamente. Los primeros congresos arqueológicos internacionales de arqueología submarina se hacían rotatoriamente en los 3 países. Y en el primero participa Cousteau, pero luego ya no.
porque aquello de la arqueología le empezaron a surgir primero las dudas de que aquí estamos rompiendo demasiadas cosas y luego los propios colegas arqueólogos franceses que empezaron a decir, mire usted, dedíquense a otras cosas. Y es cuando directamente se va por el mundo de la divulgación. Fue presidente de la CEMAS en 1960. Ahí tienen ustedes ahí arriba el logotipo de la CEMAS. Allá abajo tienen ustedes el cartel del primer Congreso Mundial de Actividades Subacuáticas de Barcelona de marzo del 60. Y a la derecha, un libro gordísimo de dos extraordinarios buceadores franceses, que es Historia del buceo y de los deportes subacuáticos, en los que naturalmente dedican una parte importante a los comienzos, al desarrollo, a la figura de Cousteau, pero sobre todo ellos lo hacen naturalmente desde el punto de vista de la historia de la Federación Francesa, que si le sumásemos la historia del buceo en España y en Italia, es tanto como decir el desarrollo del buceo mundial y de la investigación. Él trabajó también, antes se veía al principio como inventor con la industria. Hay una industria poderosísima francesa hasta que entraron en liza los norteamericanos, que fue la COMEX. La COMEX trabajó en los primeros robots y vehículos submarinos. Él asesoró, y esos vehículos que tenemos ahí fue uno de los primeros mini submarinos. Ahora, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha desarrollado con un proyecto en estos años de carestía un vehículo submarino en España bastante notable. Ahí tienen ustedes cuando comienzan a generalizarse el buceo y la publicidad. La Spirotechnic fue una de las primeras grandes empresas de material de buceo, con los trajes, las aletas, los reguladores, y a la derecha tienen ustedes una joven que tiene ya unos cuantos años más con los equipos actuales, doble regulador, el traje completo, en fin, todo el jacket, el chaleco hidrostático, etcétera, que es lo que hoy nos exigen para meternos en el agua, y un regulador ya diferente, porque hoy nadie ya utiliza, salvo por capricho, un regulador bitráquea, porque hoy día, oh cielos, ya no están homologados por la Unión Europea y lo puedes llevar como elemento secundario y te lo toleran como capricho, pero tienes que llevar los más modernos, más seguros, etcétera, etcétera. La divulgación o se publica o no existe. Ahí tienen ustedes, bueno, la gran enciclopedia del mar. En la primera edición española, la enciclopedia Cousteau, el nombre tenía un atractivo especial, que luego la ha habido en vídeos, en CDs, en series televisivas, etcétera, etcétera. Y los dos, el primer libro, El mundo del silencio, que fue el primero, traducido a muchos idiomas, y luego ya otros monográficos. Un libro sobre el Calipso y Cousteau, las aventuras en Galápagos, el lago Titicaca y en otro lugar americano, en Blue Holes. Ven ustedes que asociado con alguien, con Philippe Diol, el mundo de los tiburones, etc. Pero la contrapartida, estas fotos también le crearon problemas, porque le crearon problemas en los momentos, primero con los arqueólogos y luego con los biólogos y los naturalistas, porque entonces ya se había creado la Asociación Mundial para la Protección de la Naturaleza. Y cuando estas fotos se publicaron, pues naturalmente pusieron el grito en el cielo, y con razón. Pero estas fotos se hicieron cuando se tomaron imágenes para aquel libro que hemos visto antes de Galápagos. Pero claro, esto no es presentable. Pero esto es de los años 60-70.
la inmersión y la imaginación. Aquí es cuando empiezan a explotar todo ese mundo, las sirenas, las cosas, los hombres peces, todo ese tipo de cosas, que fue una película, aquellas fotos. El Cousteau al que nunca verán rodeado de equipo científico de trabajo. Volvemos a lo de antes, la personalidad individual, el gran poder de la imagen personal. Yo creo que la muerte del hijo mayor de Philippe, que era un tipo extraordinario, que hubiera seguido la estela directamente del padre, era mucho menos comercial que el otro, los que han seguido con la fundación, hubiera podido seguir, porque él sí que estaba ya rodeado de biólogos, de geólogos marinos, tenía otro espíritu, pero el padre pesaba mucho y el fallecimiento hizo que naturalmente aquello no pudiera ser. Pero claro, estas fotos seguían haciendo daño, también eran de esas mismas épocas. Esta era la señora, cabalgando con una tortuga, martirizando una tortuga. Aquel mero fantástico al que lo bautizaron, incluso le llamaron Jojo, Jojo, y le daban de comer, y venía y volvía. Lo convirtieron en una especie de perrito faldero. Para perritos falderos tenemos los caniches, pero no un mero, que al final, cuando se van los buceadores, va el pescador, ¡fas!, y lo terminas comiéndotelo en un restaurante de Marsella. Y aquello no tiene ninguna gracia. Este mundo le atrajo en un momento determinado, otros se aprovecharon de esa imagen y el entrar en el mundo del patrimonio arqueológico y los cazatesoros, aquello creó problemas. Pero fíjense en el libro de ahí arriba a la derecha, buceando para encontrar tesoros sumergidos. Aquello creó muchos problemas. Y aquí abajo, cuando en esa frase que él dice que aquí es fantástico, el encontrar ese mundo, el mundo en la atmósfera, he sido capturado por el aspecto de un naufragio, a wreck. Lo que no queremos es que la gente se sienta entusiasmada por un naufragio. Hoy mismo, en un periódico gallego, en La Voz de Galicia, en las 3 ediciones, la de Vigo y la de Coruña, en la portada aparece un cazatesoros de la época de Cousteau, un poco más joven, un belga, Stenuit, que anduvo saqueando por las costas españolas y que parece que la gente tiene mala memoria y que un festival de cine científico y marino de la Universidad de Vigo lo invitan y aparece por todos lados. Hemos protestado todos. A mí me pidieron ayer un pequeño artículo, ha aparecido en la portada del periódico. Y digo, por favor, vamos a ver que tenemos legislación, no se puede permitir que campen por sus respetos cazatesoros, que no estamos en los años 70, que tenemos legislación apropiada. Pero claro, fíjense, eso de ahí abajo, unas fotos de Cousteau en Madia. Madia es Túnez, el Túnez colonial, que encontraron un barco a 40 metros cargado de estatuas y cargado de columnas de mármol, y claro, luego él, como si fueran muñecos de guiñol. Aquello creó problemas con las autoridades tunecinas entonces todavía y con las autoridades francesas, y es un mundo que abandonó prematuramente. Pero fíjense aquí, en ese sello ya después de las islas de Caicos y Turcos, que dice, en el año 52 Cousteau y su equipo excavaron el primer naufragio usando equipos de buceo. Claro, ese capitel jónico, utilizar un jónico como podían haber utilizado otra cosa, era precisamente de Madia, de Túnez. Claro, esa noticia de arriba es de la semana pasada, de unos pescadores malagueños que con unos arrastreros habían encontrado un pecio en las costas de Málaga, semana pasada, y estaban sacando ánforas que luego las vendían por eBay en la red. Claro, naturalmente el Seprona para algo está, y para eso está la legislación, que las ánforas donde tienen que terminar es en un departamento de un museo universitario sirviendo para lo que tiene que servir. Honores y distinciones todos reconocidos y merecidísimos.
Y nunca se le podrá negar el gran esfuerzo por la divulgación. Si la gente conoce los océanos, es gracias a Cousteau. Va indisolublemente ligado al fin. Muere, honores militares, etcétera, etcétera, pero no fue el único. Ponemos 2 o 3 personajes. Este individuo que tenemos aquí con el príncipe Alberto de Mónaco a bordo es el del bigote a la izquierda. Este es Don de Bueno, un señor de Zuera, Zaragoza, que fue el fundador de la oceanografía española. Hace un par de años fue el centenario. Este murió en el exilio mexicano. Y este individuo fue distinguido por todos. Fue uno de los que estuvo en el equipo fundacional del Instituto Oceanográfico de Mónaco. ¿Y quién? Pues un señor de un pequeño pueblo del interior de la península ibérica que era un estudioso de las cosas del mar, prestigiadísimo en todo el mundo. Estos fueron otra familia, contemporáneos de Cousteau, que fue la familia Picard. Ahí tienen las 2 generaciones. Yo he conocido a este de aquí abajo, que es un poco mayor que yo, y el batiscafo Trieste. Estos suizos, ingenieros, académicos y con mucho dinero, no porque fueran suizos, pero además. Pero estos fueron quienes crearon elementos para poder llegar a las grandes profundidades y fueron quienes alcanzaron la fosa de las Marianas y de las Filipinas, 11.000 y pico metros, que es la profundidad más alta del planeta. Pero claro, estos eran el mundo científico. Cousteau, el mundo de la divulgación. Y había un pique entre estos. Eran esferas distintas. Yo a Jacques Picard lo conocí en Suiza, en Lausana, y yo le preguntaba, bueno, no, es otro mundo, nosotros es otra cosa. Bueno, la CEMAS de la época de Cousteau pasó a otras cosas, a organizar cursos de buceo científico, y ahí tienen ustedes pues arqueólogos, tienen biólogos, tienen todo tipo de cosas, y es una actividad que se hace en las universidades, pero gracias a aquel descubrimiento de los años 40. La arqueología y el patrimonio subacuático, ¿hoy qué es? Hoy es esto. Hoy es la UNESCO, la Convención UNESCO para la protección de este patrimonio, las campañas para proteger nuestro patrimonio del pillaje, cuando en aquellas épocas, en los años 60, se decía lo que está en el mar es del primero que llega. No. Los marinos decían, cuando pierdes de vista la costa es el mundo de la impunidad, pero no quiere decir que lo que esté debajo no sea de nadie. Es un mundo complicado, algún día podremos hablar. Una arqueóloga, la descubridora y excavadora del Mary Rose, el buque insignia de Enrique VIII, famoso por sus mujeres. Como ustedes saben, ninguna le sobrevivió. Con Mary Rose hemos trabajado en el duro mundo de la arqueología subacuática en aguas frías y con poca visibilidad. No verán ninguna fotografía de la época de la divulgación y del mundo Cousteau sin visibilidad, oscuridad, etcétera, etcétera, ¿no? Porque aquello desencanta un poco a la gente, claro está. Este es un pecio de otro gran oceanógrafo actual, ya jubilado hace un par de años, Robert Ballard. ¿Se acuerdan de la película Titanic? Las primeras imágenes, el que descubrió el Titanic, un oceanógrafo. Este es un pecio que está en el canal de Otranto, entre Sicilia y Túnez, a 450 metros de profundidad. Tenemos las fotos. Nunca bajaremos a él seguramente, y menos mal. Que ¿para qué queremos más ánforas si tenemos los museos llenos? Ya sabemos de qué época era ese barco. Eran unas ánforas binarias Dressel I de la zona de Campania. Que se quede ahí. Que se quede ahí.
publicaciones. La que tiene en el centro yo le tengo un cariño especial porque fue el primer libro de arqueología subacuática del que hicimos una reedición en los años al final del siglo pasado, desde la CEMAS, que estaba prologado por Cousteau cuando era presidente de la CEMAS, y nosotros lo reeditamos 40 años después. Lo de la derecha, ahí arriba, ese mundo de los primeros trajes para bajar a grandes profundidades, o las cosas más sencillitas de una revista española de la Federación Española y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuando se empezaban a clasificar ánforas. Ese mundo de la bibliografía científica tiene su origen en la divulgación. Si no se hubiera empezado por aquello, no se hubiera continuado con esto. El mar antiguo, Dumas, fue un compañero de Cousteau. La Madrague de Gien fue ese barco saqueado en época de Cousteau y frenado después por los arqueólogos. Y, bueno, hoy día las cosas las vemos de otra manera. Estos son fotografías en campañas mías. Simplemente vean las imágenes. Estas son las que huelen fatal el aliento, pero son encantadoras. Meterte entre dos familias de lobos finos antárticos, mientras pases por el filo entre las dos familias, porque ningún macho dominante, que ya lo ven ustedes ahí en medio, que no piense que te vas a intentar llevar a una cría o a una de las hembras, que entonces te ataca. Pero si tú pasas por el centro entre dos familias, te dejan. Incluso te puedes sentar y te acerca de vez en cuando alguno, te vienen ahí, y como ya si llevas un mes trabajando allá, hueles igual que ellos, pues no pasa nada. Las ballenas, también un aliento horroroso, las ballenas jorobadas, pero acá como había estado Cousteau en sus tiempos y como hemos estado nosotros a 10 o 6 o 5 metros de unas ballenas, es un privilegio que todavía se puede hacer. Bueno, algún día hablaremos de estas cosas que no hubieran podido ser, con sus momentos gratos y sus momentos ingratos, porque dormir ahí y al día siguiente ponerte el traje neopreno y bucear en esas aguas es fantástico, pero claro, 18 minutos máximo, porque si no te empiezas a congelar. Pero compensa. O en aguas sin ninguna visibilidad, quedan 2 diapositivas, no se me desesperen, en el Río de la Plata, sin ninguna visibilidad. Pero la arqueología es esto, la naturaleza, la biología es otra cosa. Pero de esto también se puede hacer divulgación. Pero tuvimos que diseñar en el Río de la Plata ese tubo para meternos los buceadores dentro, porque en esas aguas no se ve nada, y excavar al tentón en aquellos lugares en los que previamente se habían hecho estudios con equipos técnicos, magnetómetros, sonares, etcétera, para ver lo que había. Y si uno quiere rizar el rizo, como yo en el año 2006, pues se va a Tomsk, a Siberia, y le ofrecen los rusos, que son muy divertidos, y con una botella de vodka cerca, le dicen: profesor, ¿quiere usted ponerse este traje? Y tú, que estás muy echado para adelante, dices: hombre, pues sí. Y te metes dentro y luego te enteras que en ese río están refrigerando aguas arriba 8 centrales de producción de plutonio. Y cuando vuelves a casa le preguntas a tus hijos y a tu mujer: oye, si me brillan un poco los ojos, ya os explicaré por qué. Gracias.